Ante la sequía que enfrenta el país y los bajos niveles de agua reportados por el sistema Cutzamala, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó que durante los próximos 3 meses el agua que se envía a la Ciudad de México y al Estado de México desde este sistema, el Cutzamala, sufrirá una reducción. Pero ¿a qué factores son los que están provocando esta sequía? Le cuento, según la Conagua, las presas del sistema Cutzamala, una de las principales fuentes de agua de la Ciudad de México, están en un 49% de su capacidad, por lo que desde el 2019 la provisión de agua proveniente del Cutzamala se ha venido reduciendo. En febrero, marzo y abril son los meses de poca lluvia, por lo que la recuperación de agua pues no será la indicada, la óptima. Esta situación mantiene a gran parte del territorio de la cuenca del río Cutzamala en algún grado de sequía. Y esta sequía, que ya afecta a 9 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, entre las que destacan sobre todo Gustavo Madero, Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza, Azcapotzalco e Iztacalco, pues han perjudicado también allí a las familias, los comercios, la industria que hay en todas estas demarcaciones de la Ciudad de México. Y precisamente para hablar más a detalle sobre este tema y lo que se tiene que hacer para mejorar estos niveles de capacidad que tienen las presas del Cutzamala, vamos a platicar con José Luis Luege, el exdirector de la Comisión Nacional del Agua. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenos días. Muy bien, Mario, a ti y a todo tu equipo. Buenos días y gracias por tu invitación. ¿Cómo estamos actualmente con este asunto de la sequía? En muchas de las alcaldías de la Ciudad de México, pues ha habido problemas casi que históricos en algunas de ellas con respecto al tema del agua, pero ahora da la impresión de que es cada vez más frecuente esta intermitencia en el servicio de agua potable, etcétera. En fin, ¿no? Cada vez vemos o escuchamos que hay más necesidad de que vayan las pipas a servir a los tinacos y a los casas, comercios, etcétera. ¿En qué situación estamos actualmente con el Cutzamala y el servicio del agua en la Ciudad de México? Bueno, yo diría, Mario, es un asunto muy grave, muy preocupante, sobre todo para el futuro del abastecimiento de la Ciudad de México y de toda la zona metropolitana. No solo por Cutzamala, Mario, es Cutzamala y el Sí, acuífero. Es sí. un tema que nosotros venimos hace muchos años estudiando en mi asociación, en mi centro de estudios, porque Cutzamala representa realmente el 30% del abastecimiento de la zona metropolitana y el acuífero el 70%. Nos preocupa mucho Cutzamala porque vemos las presas muy abajo, pero el acuífero está quizá peor porque está en niveles ya muy bajos, con una pérdida del nivel estático de 2 metros por año y desde luego en una situación que pone en riesgo el futuro del abastecimiento. Digamos que el problema es muy parecido. Mira, desde luego, el fenómeno del cambio climático que ha provocado ya 3 años con sequía. El año pasado tuvimos sequía extrema y excepcional en el norte del país y muy pocas lluvias en la cuenca de Cutzamala. Lamentablemente este año ha empezado mal, ya debíamos de haber tenido alguna lluvia al inicio del año y ahora por lo que estamos viendo vamos a tener que esperar hasta mayo, junio probablemente y ahí está el problema, que las presas están, según la Conagua, en el orden del 49%, como tú dijiste, pero esto es un promedio de las 7 presas, hay presas que están más abajo, ¿no? Cuando en estas fechas deberíamos de estar sobre el 70%. Imagínate la diferencia tan grave que hay, lo cual quiere decir que estos meses de estiaje, es decir, de aquí a junio, cuando tengamos las lluvias, esperemos, fuertes, pues vamos a tener un problema, como ya lo anunciaron, de disminución. Ahora, ¿cuáles son las causas? Es multifactorial, Mario, y muy Sí. graves porque implica que tenemos que tomar una visión de mucho más largo plazo para resolverlas. Primero, la tala ilegal, la pérdida de los bosques. Tú sabes que la cuenca de Cutzamala abarca 7 presas, 2 en Michoacán, 5 en el Estado de México, pero en zonas boscosas muy, muy importantes que lamentablemente han sido atacadas por la tala ilegal, por invasiones, por el crimen organizado. Ujú. Segundo problema, asentamientos precarios irregulares a lo largo de los canales de Cutzamala que se han permitido, se han tolerado, algunos sí son muy antiguos, pero otros son relativamente muy recientes, ¿no? Y cuando haces esos recorridos, sobre todo el sistema Cutzamala, hay cientos de mangueras tomando agua
ilegalmente. Es agua que está comprometida para el sistema Cutzamala, es decir, Ujú. para el Valle de México, y que lamentablemente están siendo tomadas ilegalmente. Y el otro problema muy serio es la recarga del acuífero, es decir, todas las zonas naturales de recarga en las laderas de los cerros, en las áreas, digamos, normalmente que eran reserva ecológica. Por ejemplo, en el Valle de México estoy hablando del Chichinautzin, del Ajusco Medio, de los Dinamos, del Desierto de los Leones, de la Sierra de Hidalgo. Todas Sí. esas áreas al poniente, Mario, eran zonas de recarga naturales que hoy están urbanizadas. Entonces estamos ante una situación muy seria, sobre todo de futuro. Es decir, ¿qué va a pasar en los próximos 10 años si seguimos con esta tendencia? Pues simplemente vamos a una catástrofe impensable. Ujú. Pues ahí está, es lo que se quiere evitar. Ahora, ¿qué debería de hacer los gobiernos? Por ejemplo, el de la Ciudad de México, junto con el, el del Estado de México y Así es. algunos otros Pues mira, gobiernos de infraestructura, de invertir más o de tener una política más clara con todo este asunto de los asentamientos ilegales, una visión de largo plazo, reducir la tala ilegal, todo lo que nos decías. todo lo que tú acabas de decir, es decir, hay que trabajar en una, digamos, en una agenda de multifactorial, pero lo dijiste muy bien, con visión de largo plazo. Este Ujú. problema no lo vamos a resolver este año o esperando que tengamos lluvia el próximo año o que vengan las lluvias ahora mejor. No, necesitamos una visión, por lo menos en este momento, al 50. Siempre he insistido en una agenda del agua 30 años adelante. No puedes Sí. hacerlo con visión de 3 años o de un año, ¿no? Entonces necesitamos la Agenda 2050 y ahí es donde entran ya muchos factores. Primero, efectivamente mantener los bosques. Hay que preservar todas las áreas verdes de la ciudad, lo que nos queda. Donde se ha invadido las áreas de recarga, si no puede recuperar o restaurar los ecosistemas, porque es muy difícil, porque está urbanizado ya y se han consolidado los asentamientos, que en un momento fueron invasiones, asentamientos precarios, asentamientos irregulares y muchas veces inducidos por autoridades, es decir, un pleno acto de corrupción, Mario. Bueno, eso es muy complejo, hablar de que, a ver, vamos a construir unidades y vamos a pedir a la gente que se venga, eso es muy difícil. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer permeable el suelo que hoy se ha impermeabilizado por asfalto y por cemento y por calles y aceras, etcétera, ¿no? Entonces hay Ujú. que procurar lograr permeabilidad. Todas las áreas boscosas, áreas naturales y de reserva, hay que mantenerlas y hay que recuperarlas. Tú eras muy joven, pero recordarás que se definió una línea de reserva ecológica en la Ciudad de México, e Ujú. incluso una marca de tela diagonal de alambre, que se ha perdido. Casi inmediatamente la invadieron después de esa valla, de esa cerca, ¿no? En segundo lugar, las pérdidas, Mario. Tenemos una red donde perdemos, obsoleta, donde se pierde prácticamente el 40% del agua potable ya entubada. Entonces, tenemos que reducir esas pérdidas al máximo, maximum, ¿no? Siguiente paso importantísimo es lo que se llama sectorización. ¿Qué quiere decir? Hacer redes más pequeñas, Mario, con Sí. macro y micromedición. Todas las tomas domiciliarias, comerciales, industriales, tienen que tener su medidor y todos tenemos que contribuir con el granito de arena que debe ser correspondiente y proporcional a tu consumo. De no ser así, estamos ante una situación muy, muy grave. ¿Por qué? Porque eso que te estoy diciendo requiere además, como tú bien lo mencionaste y lo sabes muy bien como economista, miles de millones de dólares, lo que tenemos que invertir en el sistema de aguas de la Ciudad de México y desde Sí. luego del sistema de la zona metropolitana. Ujú. Y lamentablemente, Mario, los gobiernos, todos los gobiernos que ha habido desde que luchamos por la elección de jefe de gobierno, se han dedicado a utilizar como plataforma la jefatura de gobierno para la presidencia, y entonces el tema del agua se convierte en un segundo, pasa a un segundo plano. Cuando Sí, quiero sí, insistir, sí. Mario, estamos ante el problema número uno de la ciudad, agua. Ese debería de ser el pensamiento de cualquiera que piense gobernar la Ciudad de México. Ujú. Pues qué situación la que nos expones, José Luis Luege. Vamos a estar en contacto, si nos permites. Y yo por último diría, pues también los que sí tienen acceso a los servicios de agua en sus casas, en sus Claro, trabajos, en las industrias, donde sea, pues también cumplir o contribuir con su granito de arena a cuidar, ¿no? total. A cuidar el consumo del agua. Educación, cultura del agua, cuidado del agua. No hay Ujú. duda, esa es la parte que me faltó quizá Sí, muy más, las más importantes, sí, sí. efectivamente, Mario. Pues estaremos en contacto y te agradezco estos minutos para el Heraldo Televisión, José Luis Luege, exdirector de la Conagua y ahora
con tu asociación, pues ahí contribuyes también con mucho del análisis, conocimiento y de estas reflexiones que nos compartes ahora. Gracias y buenos días. Todo gusto, Mario, a ti y a tu equipo. Que Gracias. estés muy bien. Hasta luego. Sobre este mismo tema, los expertos pues recomiendan seguir algunos de estos tips para evitar el desperdicio de agua, lo que ya decíamos, contribuir pues con lo que nos toca al cuidado del agua. Hay que revisar regularmente las llaves y las tuberías para detectar algún tipo de fuga, emplear una sola cubeta de agua cuando se limpien los pisos, las paredes, los vidrios, incluido el automóvil, tomar baños breves y cerrar la llave mientras se enjabona uno o se aplica shampoo. Y se recuerda también que se utiliza el agua potable única y exclusivamente para el consumo humano. Así que bueno, ahí está una serie de recomendaciones que todos podemos contribuir a que este problema, pues en lugar de que siga creciendo, por lo menos se estabilice o vaya disminuyendo.